Estas son las 4 señales claras que anuncian que el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú no lo habías notado. Observa esto con atención. ¡Qué impresionante! Oras, lees la Biblia, participas en cultos, pero aún sientes que algo te falta. Como si la presencia del Espíritu Santo fuera una promesa lejana, accesible solo para aquellos considerados más espirituales. Tal vez ya te has preguntado, ¿será que el Espíritu realmente habita en mí? ¿O solo estoy repitiendo prácticas religiosas sin vida? Una verdad que confronta es esta. Muchos cristianos viven como si el Espíritu Santo estuviera ausente, no porque Él no esté presente, sino porque les enseñaron a buscar manifestaciones espectaculares, mientras ignoran la acción silenciosa y firme del Espíritu dentro de sí. Jesús afirmó: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 14. Y hoy esa ceguera no es por falta de fe, es por exceso de religiosidad sin comunión. Una rutina llena de actividades espirituales, pero vacía de percepción real de la presencia de Dios. En este video vas a comprender las causas espirituales profundas por las cuales tantos cristianos no perciben al Espíritu Santo en su interior, incluso siendo ya morada de Él. Vamos a romper mentiras, deshacer conceptos distorsionados y revelar a la luz de la Biblia las señales verdaderas de la presencia del Espíritu en tu vida. Si alguna vez te has sentido espiritualmente débil, tal vez lo que te falta no sea más esfuerzo, sino sensibilidad restaurada. Y esa sensibilidad comienza a ser sanada ahora, con base en la verdad de la palabra de Dios, no en sentimientos pasajeros. Permanece hasta el final. Porque esto no es solo una explicación bíblica, es un llamado de Dios a tu intimidad con Él. Pero lo que muchos aún no perciben, es justamente lo que más ha estado silenciando la voz del Espíritu en el corazón. La mayoría de los cristianos no rechazan al Espíritu Santo conscientemente. El problema es más sutil y más peligroso. Muchos se han acostumbrado a vivir por hábitos religiosos automáticos. Se levantan, ponen música cristiana, oran por costumbre, asisten a cultos. Pero todo esto sin percepción interior. El corazón está involucrado en la rutina, pero no en la relación. Y esto genera una ceguera espiritual que pasa desapercibida hasta que la fe se convierte solo en una carga. Jesús fue directo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 14. ¿Cuántos hoy siguen líderes, modelos y métodos, pero ya no pueden escuchar la suave voz del Espíritu dentro de sí? Porque confundieron la presencia con el sentimiento, el culto con la comunión, la emoción con la intimidad. Pero hay algo aún más profundo, una herida que nunca fue nombrada. Vergüenza del pasado, miedo de no ser aceptado, culpa antigua que quedó sin confesión. Todo esto ahoga la sensibilidad espiritual. Tal vez tu problema no sea falta de fe. Tal vez solo estés herido. Y cuando hay dolor no tratado, el espíritu no es expulsado, pero es ignorado, porque el alma grita más fuerte. Reconocer la herida es el primer paso para volver a escuchar. El Espíritu Santo no exige perfección. Él espera rendición. Y hay aún un tercer bloqueo. Más común de lo que se imagina. La idolatría del desempeño espiritual. Muchos han sustituido el ser por el hacer. Si están produciendo, si están sirviendo, creen que están bien con Dios. Pero por dentro, todo está seco. Porque cuando el hacer se convierte en algo más importante que el escuchar, la presencia se calla. El Espíritu Santo no se manifiesta para impresionar. Él sopla donde quiere, como quiere, de la manera que quiere. Está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, y es por eso que tanta gente no lo reconoce, porque esperan un fuego, pero Él vino como viento. Si esto ya te confrontó, suscríbete, aquí no hay filtros, solo verdad. Una de las barreras más sigilosas para la sensibilidad espiritual no es el pecado evidente, sino la creencia distorsionada. Muchos crecieron escuchando que la presencia del Espíritu Santo solo se manifiesta en señales visibles, ruidosas o emocionantes, temblores, lenguas, profecías, llanto intenso, pero se olvidan de que, la mayoría de las veces, el Espíritu habla como un susurro, y quien no está atento, lo pierde. Así fue con Elías en el monte. Él esperaba a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor vino en una brisa suave. Está en Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Y hasta hoy, muchos cristianos rechazan los susurros de Dios porque aprendieron a esperar solo truenos. Ignoran esa intuición piadosa que dice, no vayas, o guarda silencio, o perdona, porque no vino con impacto, sino con quietud. Otra trampa espiritual es la comparación. El creyente mira la experiencia del otro y piensa, conmigo no pasa así. ¿Será que estoy vacío? Esa comparación genera duda, envidia disfrazada de humildad y confusión interior. Pero la Biblia es clara. Hay diversidad de dones, de operaciones y de manifestaciones. Está en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 11. El Espíritu no replica, Él personaliza, y tal vez el engaño más cruel, confundir convicción con culpa. El Espíritu Santo convence del pecado, sí, pero siempre con esperanza de restauración. Nunca con acusación opresiva. Su convicción trae claridad, no pánico. Lleva al arrepentimiento, no a la vergüenza. Si lo que sientes después de fallar es solo miedo, parálisis y sensación de condena, no es el Espíritu Santo, es el acusador. Cuando se cree en mentiras espirituales, el corazón se endurece sin darse cuenta, y se cierra a la voz verdadera. Pero, ¿y si esa voz que has estado ignorando fuera precisamente la más fiel? Hay una verdad que necesita decirse con firmeza. El Espíritu Santo no espera a que crezcas espiritualmente para habitar en ti. Él habita porque Cristo te redimió. No porque tú lo mereciste. La palabra declara, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Esto es contraintuitivo. Porque hemos aprendido, incluso sin darnos cuenta, que el Espíritu solo se manifiesta cuando ya estamos bien espiritualmente, cuando la oración es constante, cuando la santidad está alta, cuando el ayuno está al día. Pero eso es mérito, no gracia. Y el Espíritu no actúa por mérito, Él actúa por alianza. Otra revelación desconcertante. La presencia de Dios no se mide por emoción, sino por fruto. El Espíritu puede hacerte llorar, puede tocarte con fuerza. Pero la señal más grande de que Él está en ti es otra: transformación. Está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, paz, paciencia, dominio propio. No son manifestaciones públicas, son frutos invisibles. No son aplausos, son decisiones en lo oculto. Y aquí hay una clave que pocos tienen el valor de aceptar. El Espíritu Santo muchas veces incomoda más de lo que consuela. Si todos están satisfechos contigo, tal vez Él esté tratando de despertar lo que se acomodó. Jesús dijo que los líderes religiosos de la época habían quitado la llave de la ciencia, y no entraban ni dejaban entrar. Está en Lucas, capítulo 11, versículo 52. El Espíritu Santo no se limita a consolar. Él confronta. Él corrige. Él rompe el velo de la autojusticia. Si has sido confrontado con verdades que nadie más ve, puede ser que Él esté hablando. Si algo dentro de ti arde cuando intentas justificarte, tal vez sea el Espíritu llamándote a un arrepentimiento más profundo, no para condenarte, sino para realinearte. ¿Y si esa incomodidad que sientes fuera la prueba de que Él está más cerca de lo que imaginabas? Ignorar la presencia del Espíritu Santo no te convierte en un rebelde, pero sí te convierte en un blanco fácil. Cuando alguien vive sin reconocer al Espíritu en sí mismo, la vida espiritual se vuelve un ciclo frustrante. Las oraciones parecen no pasar del techo, la lectura bíblica se vuelve una obligación, las emociones oscilan y la fe parece estancada. El problema no está en la ausencia de Dios, sino en la ignorancia sobre quién ya habita en ti. La persona siente que no crece espiritualmente, pero no entiende por qué. Queda atrapada en frustraciones crónicas, culpándose por no sentir lo que sentía antes. Es como caminar con un mapa en la mano, pero con los ojos vendados. El Espíritu es el guía. Sin Él, aunque estés en la iglesia, puedes estar caminando en círculos espirituales. Otro riesgo es confundir consejos humanos con dirección divina. Muchos toman decisiones importantes, relaciones, cambios, ministerio, basándose en lo que dijo un grupo, o en lo que parecía correcto. Pero si no hay consulta al Espíritu, hay un alto riesgo de desvío. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Esto es más que una promesa, es una urgencia. Cuando escuchas más al grupo que al Espíritu, las consecuencias vienen disfrazadas de lógica. Y tal vez el engaño más peligroso: pensar que una tentación es la voz de Dios. ¿Cuántos ya confundieron un deseo personal con una dirección espiritual? ¿Cuántos ya sintieron una paz falsa antes de cometer errores graves? Cuando el Espíritu no es reconocido, el corazón se convierte en un campo de voces, y no todas vienen del cielo. Discernir la voz interior no es un lujo espiritual, es cuestión de supervivencia. ¿Y si eso que tú llamas bloqueo fuera simplemente la ausencia de escucha al Espíritu que ya está ahí dentro? Hay una señal silenciosa pero poderosa, de que el Espíritu Santo habita en alguien. La conciencia convicta que nadie a tu alrededor puede explicar. No es un sentimiento pasajero. No es culpa emocional. Es una seguridad interior que resiste incluso en ausencia de aplausos. Un sentido claro de lo correcto y lo incorrecto que no depende de lo que piensen los demás. Una convicción que permanece incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio interior es lo que sostiene a los creyentes en medio de la confusión. No es una voz audible, sino una firmeza invisible. Cuando estás a punto de desobedecer y algo dentro de ti se aprieta, no es moralismo, es el Espíritu. Cuando te callas ante una provocación y, aunque incomprendido, sientes paz, es el Espíritu. Esa convicción también expone la autojusticia. El Espíritu revela la verdad sobre ti mismo, no para condenarte, sino para sanarte. Él muestra el error, pero te recuerda la cruz. Él confronta el orgullo, pero señala el arrepentimiento con esperanza. Cuando fallas y sientes tristeza, pero no desesperación, es Él diciéndote: caíste, pero no estás perdido. Y la señal más grande de esa conciencia convicta es la transformación real. No solo pensamientos cambiados, sino comportamientos diferentes. Empiezas a tomar decisiones nuevas no por obligación, sino por convicción. Aquello que antes parecía inofensivo ahora te incomoda. Aquello que antes tolerabas ahora te confronta. Así es como actúa el Espíritu, de adentro hacia afuera. ¿Y si esa inquietud silenciosa fuera la firma de que el Espíritu está activo dentro de ti? Una de las señales más claras, y más ignoradas, de la presencia del Espíritu Santo en alguien es la capacidad de amar, cuando amar es difícil. No estamos hablando de simpatía. No es amabilidad por conveniencia. Es amor como decisión, como renuncia, como entrega práctica incluso sin recompensa. Cuando eliges perdonar a quien no pidió perdón. Cuando ayudas a quien no reconoce tu esfuerzo. Cuando extiendes la mano aún cargando tu propio dolor. Eso no viene de ti. Eso es fruto. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: «Mas el fruto del Espíritu es amor». Y nota, el amor viene antes que cualquier otra manifestación, porque es el que sostiene a todas las demás. Si hay paciencia es por amor. Si hay mansedumbre, es por amor. Y cuando el Espíritu está activo, ese amor crece, no en ausencia de conflictos, sino en medio de ellos. Empiezas a percibir el dolor del otro con más compasión.
Algo dentro de ti se incomoda con la injusticia, no solo cuando es contra ti, sino cuando hiere al prójimo. Y eso rompe máscaras, derriba el orgullo, quita a las personas del pedestal y las coloca en el altar. Porque el Espíritu no te hace superior, te hace siervo. Jesús lavó pies. Y cuando el Espíritu opera te das cuenta de que amar no es un sentimiento, es una cruz. También hay una señal fuerte, el valor de elegir la verdad, incluso cuando eso te cuesta aceptación. El Espíritu genera en ti una firmeza que prefiere ser rechazado antes que ser cómplice de la mentira, porque cuando el amor es verdadero no cede ante la conveniencia, confronta con gracia y abraza con verdad. ¿Y si ese amor creciente que te cansa y te mueve al mismo tiempo fuera la evidencia viva de que el Espíritu habita en ti? El mundo llama paz a lo que se siente cuando todo está en calma. Pero el Espíritu Santo ofrece una paz que no desaparece cuando las circunstancias cambian. Es una paz que sostiene en medio de la pérdida, la enfermedad, la lucha familiar. No es ausencia de dolor, es presencia en medio del dolor. La Biblia enseña en Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no es insensibilidad. Es síntoma espiritual. Es el Espíritu produciendo algo que el mundo no puede fabricar. Alegría firme en terreno inestable. Miras tu vida y ves batallas en varias áreas, pero al mismo tiempo algo dentro de ti permanece en silencio. No todo está bien afuera, pero hay firmeza por dentro. Eso no viene de ti. Eso es fruto. Eso es espíritu. Y junto con esa paz hay un deseo que empieza a crecer. Un anhelo por obedecer, no por miedo al castigo, sino por amor. Y cuando intentas ignorar ese impulso, algo comienza a doler. No es condenación, es corrección amorosa. Es el espíritu diciendo, eso ya no va con quien eres ahora. Ese deseo de obedecer no es una decisión racional, te presiona por dentro. Incluso cuando todo en ti quiere justificar el error, el espíritu te confronta con la verdad. Tal vez dudes, pero das marcha atrás. Y cuando lo haces, sientes alivio. Sientes que te alineaste. Sientes que vuelves a respirar el mismo aire del cielo. Eso es arrepentimiento vivo. Eso es vida del espíritu. Y cuando ese deseo supera al miedo, cuando decides obedecer incluso temblando, incluso sin tener control del futuro, sabes que no estás solo, porque nadie resiste al pecado por su propia fuerza. Solo resiste quien es fortalecido por alguien que ya venció desde dentro. Y si esa paz que insiste en quedarse, y ese deseo que no te deja en paz hasta obedecer, fueran las señales más claras de que el Espíritu te habita por completo. Tú no eres un vacío ambulante tratando de alcanzar al Espíritu. Tú eres templo. Eres habitación. Eres morada viva del Dios que decidió hacer casa dentro de corazones imperfectos, pero rendidos. Ahora ya lo sabes. El Espíritu no se revela solo en el culto ruidoso, sino también en el silencio de tu conciencia. No se mueve solo cuando sientes, sino cuando obedeces. Si este mensaje te confrontó y despertó algo en ti, oremos juntos ahora. Porque no se trata de entenderlo todo. Se trata de rendirse por completo. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Restaura la sensibilidad a tu espíritu.